Macías de México, Rogelio Rodríguez Coronel de Cuba, Ángela Romero Advalson de España y Darío Villanueva también de España. Todos ellos prestigiosos investigadores de las literaturas hispánicas. A mi entender, el eje central de este panel debería girar en torno a la creación literaria a ambos lados del Atlántico, de sus mutuas influencias y trasvases. Y digo debería porque tras haber asistido estos días a varios paneles donde en vez del libro se nos habló de momias, vísceras corruptas y otros temas necrológicos, ya no sé a qué atenerme. Por mi parte, y antes de pasarle la palabra a la profesora Ortega, y por arrimar un poco el ascua a mis espetos o a mi ceviche, me veo en la obligación de romper una lanza por la literatura hispanounidense. Ya va siendo hora, y puesto que hablamos de libros, que reconozcamos la existencia en Estados Unidos de todo un vasto e importante corpus narrativo y poético, todavía muy poco conocido. Y escrito en español, claro está, pues los textos de escritores de origen hispano, como los del recién fallecido Óscar Hijuelos o el famoso Junot Díaz, escritos en inglés, pertenecen a la literatura anglosajona. Me parece vergonzoso que libros como Estampas del Valle, La seducción de Hernán Cortés o Morir en Isla Vista de Rolando Hinojosa Smith, José Luis Ponce de León y Víctor Fuentes, respectivamente, permanezcan a estas alturas en el más ignominioso de los olvidos. A algunos se le cae la baba cada vez que hablan del español en los Estados Unidos, pero pregúntenles ustedes si conocen las obras de Eduardo González Viaña, Jaime Manrique, Isaac Goldenberg, Ernesto Quiñones, Edmundo Paz Soldán, Roberto Cosada o Alberto Villanueva Collado. Se repite machaconadamente que la lengua la hace el pueblo, y en efecto así es, pero no olvidemos que los escritores son también parte del pueblo y que con sus obras enriquecen, engrandecen, revitalizan la lengua. Mientras que el escritor lucha cuerpo a cuerpo con la lengua, consiguiendo a veces, no siempre, que ésta sea genuino cauce de su pensar y sentir. Los que la manosean para turbios fines, algunos de nuestros políticos y figurones de la cultura, verbigracia, la degradan, convirtiéndola no en un bien común, sino en el bien de sus bolsillos. Papel de la crítica literaria en la aldea global es otro de los temas que se examinarán en este panel. Como en la creación literaria, también los críticos poseen hoy nuevos recursos digitales con los que acercarse al texto y desde cibersitios muy sui generis como el blog. Por último, se analizará el fenómeno del libro y el lenguaje gráfico. Son todavía pocas las obras en los ámbitos de las literaturas hispánicas que apelan a la imagen, no ya como elemento ancilar del texto, sino como complemento esencial del mismo, a veces como dialogante y a veces como enojoso cuestionador. En realidad, la literatura moderna está todavía en pañales. Si la comparamos, por ejemplo, con la pintura, que tras el contundente golpe de la invención de la fotografía, buscó otros caminos para no quedar estancada en un mimetismo tan inocuo como castrador. Tal vez la solución radique en el uso de las nuevas tecnologías, en las nuevas técnicas narrativas que vehiculan la informática, desde el hipertexto al poema gráfico, teniendo en cuenta, cómo no, los nuevos modos de lectura en formato electrónico, cuya porosidad y maleabilidad ofrecen al lector la posibilidad de recrear activamente, a través de hiperenlaces, por ejemplo, el texto en cuestión, tejiéndose de ese modo una rica polifonía que va más allá de la mera intertextualidad. Para terminar este pequeño desahogo, permítanme anunciarles, por si desean asistir, que en los días 6 y 7 de junio del 2014 se celebrará en la ciudad de Washington el primer Congreso de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en conmemoración de sus 40 primeros años de existencia. No olvidemos, el castellano se hizo grande en Hispanoamérica, pero será en Estados Unidos donde alcance su verdadera universalidad. Muchas gracias y les dejo con don Julio Ortega. Bien, ¿se escucha al fondo? ¿Sí? Lo primero que hay que decir sobre esta mesa es que todos somos extranjeros en esta mesa
y que cada uno trabaja en un área más extranjera todavía, o sea, en las fronteras, digamos, de la lengua. Y tenemos el gusto de tener aquí a Nubia Macías, en primer lugar, que ha sido memorable directora de la Feria del Libro de Guadalajara, que ha sido y espero que será todavía el más grande foro de debate, discusión y actualidad de la literatura hispanoamericana en el mundo. Y ella nos hablará seguramente de esa magnífica experiencia. Tenemos también a un venezolano francés o afrancesado, como los mejores venezolanos, que es Gustavo Guerrero, que es profesor en Francia y dirige la serie de literatura latinoamericana traducida al francés en Gallimard, o sea que trabaja en una frontera muy avanzada de nuestras letras. Tenemos naturalmente a Darío Villanueva, que ha sido rector magnífico, así se llaman los rectores en España, rector magnífico, de la Universidad de Santiago de Compostela, uno de los primeros en formular la teoría literaria en términos modernos en España, y dedicado también a la literatura de ambas orillas de la lengua, Hispanoamérica y España, contemporáneas, y autor de una serie espléndida de ediciones que mejoran la lectura. Tenemos a Rogelio Rodríguez Coronel, que viene de una de las fronteras más sensibles de la lengua, que es Cuba, y también de la Academia de la Lengua Cubana, y que es crítico, profesor, autor de ensayos sobre letras cubanas y panameñas, y los dos hicimos hace unos meses, tuvimos el valor, la osadía de hacer, lo digo por la cantidad de trabajo, no por otra cosa, un congreso transatlántico que se llamó Cuba Transatlántica, para demostrar lo que es obvio, que Cuba viene de todas partes. Es una isla imaginaria en el transatlántico de la cultura internacional. Y tenemos a Ángela Romero Astapson, ¿se dice así? Asbalson, cuyo nombre es muy español, por supuesto, indica su magnífico trabajo en otras fronteras de la lengua, los Países Bajos, ¿verdad? ¿En Islandia? Bueno, Islandia. En Islandia, nada menos, en Islandia. De Islandia a Panamá, imagínense qué ventajas. Y, sí, y ahora está en Liverpool, ¿verdad? Sí, en la Universidad de Liverpool, de gran tradición hispanista también. Sí. Y por supuesto nuestro Piña Rosales Gerardo, de la Academia de la Lengua, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ustedes saben, por cierto, que el español fue la primera lengua en Estados Unidos y volverá a serlo. Que es testigo de esos milagros de la lengua en todas partes, sobre todo en Estados Unidos, a pesar de tantas malas noticias, ¿no? Y bien, esos son nuestros panelistas y diré más sobre cada uno quizás luego, pero como tenemos tiempo medido, cada uno tiene 10 minutos, tenemos hora y media, ya casi está avanzando esa hora y media, y luego también queremos que ustedes participen con sus preguntas para encender esta mesa, ¿no? Empezamos con Nubia Macías. Ok, gracias querido Julio. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar esta tarde aquí. Y hay que agradecerle a la ministra de Educación de este país que con su proyecto de profesores, lectores y promotores de la lectura tenemos aquí un público extraordinario y ha sido fantástica la experiencia de convivir con ustedes y estar aquí. Así que gracias a todos mis colegas también aquí del panel. Yo soy la única que no soy escritora en la mesa, creo que los demás son investigadores. Yo me he dedicado sobre todo a la gestión cultural y escribí una conferencia que he titulado El español de ida y vuelta, y me he permitido poner un epígrafe del poema Finjamos que soy feliz de Sor Juana Inés de la Cruz. El discurso es un acero que sirve para ambos cabos, de dar muerte por la punta, por el pomo de resguardo. Sor Juana Inés de la Cruz. Ante la invitación a hablar del español transatlántico, la imagen que me viene a la mente es la de aquellas canciones de ida y vuelta
que circularon entre el Caribe y España en el siglo XIX y que unían los ritmos de acá y de allá e imitaban los vaivenes del barco al expresar la nostalgia de geografías separadas por el mar. La imagen es la de una lengua que va y viene y que en su tránsito se enriquece, se recrea y se moldea para hacer universales los asuntos locales, inmortales los amores mínimos y narrar los dolores e injusticias de cada pueblo. Con todo, esta está lejos de ser una referencia romántica, porque ese, como todos los viajes, puede tornarse difícil, lleno de conflictos y ser en realidad una travesía cargada de tensiones. Como todos los intercambios en el mundo transatlántico, el viaje del lenguaje está marcado por las tensiones políticas, económicas, sociales y culturales, locales e internacionales. De hecho, sabemos que la triangulación real de ese viaje la hacen hoy más de 40 millones de hispanohablantes que habitan en los Estados Unidos y que le han dado una nueva vuelta de tuerca no solo a la sintaxis y al significado de las palabras, sino que han fortalecido la capacidad del idioma para dar identidad más allá de los conceptos de frontera, raza y nación. Para que la lengua transatlántica sea una verdadera herramienta para el acceso al conocimiento, a la literatura, a la comunicación, a la formación de un pensamiento crítico en todas las costas del intercambio y en todas las dimensiones de su impacto, tiene que haber claridad sobre la función de cada uno de los agentes del lenguaje, que somos todos nosotros: escritores, editores, académicos, libreros, empresarios del libro, promotores de lectura y, ante todo y más que nada, lectores en español. La primera claridad que hay que tener en que los países hispanoamericanos, incluido Estados Unidos, han fortalecido tanto como España el idioma y lo han exportado, le han dado dimensiones y posibilidades que lo hacen hoy mucho más fuerte. Pero todavía nos hace falta creer más en nuestro idioma. Nos hace falta entender que es un idioma para expresar también la ciencia, el pensamiento, la ética, la economía y los nuevos lenguajes de la tecnología. Recordar no solo que no tiene límites, sino que es el segundo idioma más hablado del planeta, con lo que sus posibilidades son infinitas. Para mantener ese valor y esa fuerza, hay que asegurar, entre muchas otras cosas, que el español como lengua sea competitivo en la esfera internacional, y eso requiere de esfuerzos reales, tanto privados como estatales. La circulación real de los libros es un asunto que nos compete a todos. Sabemos que lo que se publica en España, México y Argentina tiene una relativa y muy limitada capacidad de llegar a diferentes públicos, pero en todos los otros países se enfrenta muchas y variadas barreras que impiden que los libros lleguen a los lectores. Y aunque el mundo de la publicación virtual ciertamente cambia rutas de circulación y abre nuevos intercambios, el paradigma en gran medida se mantiene. Para nadie es un secreto que es más fácil leer un autor traducido de otro idioma al español que a uno nuestro que se publica en Paraguay o en Panamá. La circulación de los libros en el mundo hispanohablante no está solo limitada por asuntos económicos y de infraestructura de comercio. También hay un asunto de prejuicio cultural, de que no nos atrevemos a creer en la capacidad de nuestro idioma. A veces olvidamos que el pensamiento en español debe ser ratificado primero que todo y antes que nada por nuestro mundo de lectores. No deberíamos depender tanto de que un centro económico tradicional, sea España o alguna otra lengua, ratifique la valía de un escritor que proviene de la periferia cultural. Deberíamos mantener presente que es justamente en esa periferia, ya sea el Bronx, alguna montaña de los Andes o un pueblo del Caribe, donde se dan revoluciones profundas del idioma que señalan nuevos derroteros. Si le apostáramos sin cohibiciones a nuestros escritores, a nuestro conocimiento y a nuestro universo lector, tal vez lograríamos invertir las reglas aisladoras en las que hasta ahora nos ha mantenido la circulación internacional de la palabra escrita. Durante los 10 años que dirigí la Feria del Libro de Guadalajara, fui testigo de cómo los libros sí circulan, y mucho, aunque ustedes no se lo crean. Lo que sucede es que no circulan con tanta fluidez aquellos que nosotros pensamos que debían circular. Nuestro pensamiento y nuestra ciencia queda dando vueltas en círculos pequeños en los que nos movemos temerosos de alzar los ojos y mirar la real dimensión de un mundo transatlántico. Para que la circulación de la lengua, ese viaje de ida y vuelta, realice todo su potencial, hay que tomarse en serio su diversidad.
El compromiso de todos los que participamos en la cadena del libro implica mantener esta lengua en libertad para que siga creando, no imponerle los límites de un solo registro cuando tiene la riqueza de tenerlos al infinito. Para que el español exprese en realidad la riqueza de ser el idioma de descendientes de afros, incas, aztecas y cientos más, y ser al mismo tiempo el lenguaje con el que se comunican en el río Amazonas, en las cocinas de los restaurantes de Nueva York y en el Palacio Real de Madrid, se requiere la voluntad de dejarlo en plena libertad de hacerlo. En todos estos retos se reconoce que el lenguaje, por su capacidad de transformarse, su inventiva, su ligereza para viajar, su capacidad de adaptarse a las diferentes músicas y cadencias, por su capacidad de ironizar y satirizar, de mostrar lo otro, de denunciar y de alabar, por ser la embarcación por excelencia del viaje de la memoria, es por todo eso que promete ser un arma eficaz para enfrentarse a las dificultades, inequidades e injusticias que se dan en los intercambios transatlánticos. Nosotros, los encargados de editarla, divulgarla, transportarla, debemos tener siempre presente que la existencia de ciudadanos con capacidad de interpelar al poder y construir sociedad está condicionada por su capacidad para comprender y usar diestramente la palabra. La lectura y la escritura son herramientas de inclusión social, de crítica y creación, que deben servir siempre para nombrar injusticias o para decir el amor. Saber leer no es, desafortunadamente, un derecho, porque hay miles de personas a quienes se orilla a vivir fuera de esta habilidad, pero debería ser un derecho civil y político en toda norma, pues de entre las actividades humanas, pocas como la lectura y la escritura transforman tan radical y profundamente a las personas. Lo ideal sería que todos tuviéramos el derecho a saber leer y luego pudiéramos decidir leer y qué leer, en total libertad, que es la palabra que mejor se lleva con la lectura. Todos, sin importar nuestra función, tenemos que promover el acceso a la formación de lectores críticos, capaces de ser ciudadanos con criterio, formados en el arte de manejar esta arma increíble que es la palabra, la que condenó a Sor Juana, pero que también le permitió viajar hasta nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Nubia. Seguimos con Gustavo Guerrero. Don't worry about it. Bien, buenas tardes a todos. Mil gracias por haber venido. Yo, en realidad, cuando vi la ponencia que me habían pedido y vi las otras mesas, pensé que en realidad tendría que estar en otra mesa y no en esta, porque yo en realidad voy a hablar de edición y de libros. Pero bueno, me ocurre mucho en la vida de estar en un lugar pensando que debería estar en otro lugar, así que no es nada raro en mi caso. Y creo que voy a tratar de hacerlo como siempre, haciendo que estoy aquí cuando en realidad a lo mejor estoy en otro sitio. Bien, voy a leerles algo que se llama Redes Atlánticas, la literatura latinoamericana y edición francesa. Es quizás aún muy temprano para hacer un justo balance histórico de la importancia de las redes atlánticas que unen la literatura latinoamericana y la edición francesa. Todavía no contamos con la distancia ni con las investigaciones necesarias para emprender una tarea que podría ser tema no de uno, sino de varios libros y que obviamente no voy a tratar yo de agotar en unas líneas. Quisiera, sin embargo, compartir con ustedes algunas reflexiones que en los últimos años han ido acompañando mi labor en la editorial Gallimard como director de la colección Du Monde Entier en el área española y latinoamericana, es decir, como director del área española y latinoamericana de la colección de literatura internacional de la editorial Gallimard. Y digo esto porque esto me ha llevado a convivir a diario con un catálogo en el cual figura lo mejor de nuestra literatura del siglo XX, de Alfonso Reyes a Mario Vargas Llosa, o de Jorge Luis Borges a Guillermo Camejo Infante. Esta es una experiencia privilegiada y que a menudo me da mucho que pensar. Aún más, es una experiencia que invita a reexaminar continuamente la crónica de una de nuestras mayores aventuras culturales del siglo XX, la aventura que ha representado la difusión internacional de los autores y de las obras latinoamericanas. Creo que fue el escritor François Nourricier, que fue un miembro de la Academia Goncourt, quien dijo una vez que el verdadero proyecto del fundador de la Casa Gallimard, de Gastón Gallimard,
fue crear no una editorial, sino una biblioteca universal, en el sentido que se le podía dar a la palabra universal hacia 1911, que es el momento en el que él crea la editorial. Teléfono, por favor. El teléfono. Es en la otra sala, donde, ¿No? donde estás. ¿Dónde estás? La sala afuera. Bueno, seguimos. Igual es que es para ti. Sí, a lo mejor. Desde un comienzo, lo que se trata, pues, de lo que se trata es que se traduzca y se publique a autores extranjeros, no solamente autores franceses, sino también autores de otras partes. Y en un comienzo, estos autores extranjeros que se van a publicar van a ser básicamente europeos y estadounidenses. Esto durante prácticamente los 10 primeros años de la editorial, porque en el primer catálogo completo, que es el catálogo de 1921, no figura ningún autor latinoamericano. Hay que esperar a que avance un poco los años 20 para que veamos aparecer al primer autor latinoamericano dentro del catálogo de Gallimard, y hay alguien que va a jugar un papel importantísimo en este giro de los eventos, en esta manera en que los latinoamericanos comenzamos a aparecer en ese catálogo y cómo, digamos, vamos a introducirnos dentro de la literatura francesa, y es la figura que va a cumplir un papel fundamental allí, es la figura de Valéry Larbaud. Valéry Larbaud, ¿quién era? Valéry Larbaud era el hijo del propietario de un gran centro termal en la ciudad de Vichy, las aguas de Saint-Georges, y su padre, que llevaba un gran centro termal en esta ciudad, acogía a latinoamericanos de México, de Argentina, de distintos países del continente que iban allí a tomar las aguas y a curarse con el padre de él, que tenía fama de ser un médico, vamos a decir, un poco heterodoxo, el padre de Valéry Larbaud. Tenía fama incluso de ser un embalsamador. Cuando murió Porfirio Díaz, una de las personas a quienes se dirigieron para ver si se podía embalsamar a don Porfirio fue al padre de Valéry Larbaud. De modo que el padre de Valéry Larbaud, en su centro vacacional, en el centro vacacional va a crear una especie de gran grupo, de gran estación termal, donde van a llegar muchos ricos latinoamericanos de fines del 19, comienzos del 20, y muchos niños latinoamericanos, argentinos, mexicanos, chilenos, que van a jugar con el hijo del dueño, es decir, con Valéry. Y Valéry Larbaud dice que él no recuerda en qué momento de su vida aprendió español, porque aprendió español jugando con estos niños latinoamericanos cuando él tenía, digamos, entre 5 y 10 años. Larbaud va a tener un primer acercamiento a América Latina a través de estos encuentros con estos niños, y más tarde va a volvérselos a encontrar en el colegio, que era una especie de internado para los niños de la élite francesa y también latinoamericana, el internado de Santa Bárbara, que estaba cerca de París, que era un gran internado internacional, donde él va a ir más tarde y donde se va a encontrar también con algunos de esos niños con los cuales él jugaba en Vichy, en la estación termal. De ahí va a salir una novela maravillosa que se llama Fermina Márquez, donde él cuenta la vida de estos adolescentes latinoamericanos en el París de los años 10, 12, 13. Larbaud no solo va a aprender pues, español y va a tener un conocimiento de los latinoamericanos y del mundo latinoamericano a través de estos latinoamericanos, sino que se va más tarde a convertir en un autor de renombre en lengua francesa, va a ser uno de los fundadores de la Casa Gallimard en 1911 y va a ser, digamos, nuestro hombre en Gallimard a partir de 1918-1919. Es Larbaud el primero que va a comenzar a traer autores latinoamericanos a la casa, y va a traer en particular a dos amigos suyos que son los primeros que van a publicar en 1928 y en 1931. El primero será Alfonso Reyes, su gran amigo Alfonso Reyes, del cual el cual nos va a dar el primer título que se va a publicar en Gallimard de un autor latinoamericano, que es Visión de Anahuac, traducida en 1928 por Valéry Larbaud, y que Larbaud va a presentar como el poema nacional mexicano moderno, el gran poema nacional mexicano moderno. Ese va a ser el primer libro que se publica, y el segundo es tan simbólico como este primero,
y será Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, otro íntimo amigo de Valéry Larbaud. De modo que con Larbaud comienzan a aparecer autores latinoamericanos en Gallimard y comienza a aparecer también, y esto es muy importante, una cierta idea de América Latina, es decir, el México precolombino idealizado, mirado por Alfonso Reyes, la pampa melancólica y ya terminal, digamos, de Guiraldes. Valéry Larbaud va a tener una desgracia, es decir, hacia el año 35, cuando él ya ha comenzado a publicar algunos autores, luego se va a publicar también a Mariano Azuela, La mala hierba, se va a publicar a Arturo Uslar Pietri, Las lanzas coloradas. Él va a comenzar pues a mover una colección, a crear un grupo de traductores a su alrededor, entre los cuales está Mathilde Pommier, por ejemplo, una gran traductora, una de las primeras grandes traductoras de literatura latinoamericana en Francia, y Larbaud, desgraciadamente, en el año 35 va a sufrir un accidente cerebral, un derrame cerebral que lo paraliza. Él puede entender todo lo que le dicen, pero no puede ni contestar, ni reaccionar. Entonces, el proyecto con Larbaud se va a parar en el año 35, vamos a tener que esperar 10 años para que en el catálogo de la editorial vuelvan a aparecer autores latinoamericanos, para que volvamos a ver una reactivación del interés en torno al mundo latinoamericano. Y esto se va a producir en el año 45, cuando Roger Caillois, joven sociólogo, antropólogo, escritor surrealista francés, regrese de Buenos Aires, donde ha pasado la guerra junto a Victoria Ocampo y el grupo de la revista Sur, y le traiga a Antoine Gallimard el proyecto de lanzar una nueva colección exclusivamente dedicada a autores de América Latina. Es la primera vez que se va a crear una colección internacional para autores exclusivamente latinoamericanos, dejando de lado a España y a Portugal. Es decir, solo los latinoamericanos van a publicar en esa colección, que será nuestra primera gran colección internacional. Esta colección será creada en 1945 y el primer número de esa colección sale en el año 51 y es Ficciones de Jorge Luis Borges, que es uno de los libros, el libro clave. Roger Caillois va a cumplir con esta colección, que se va a llamar La Cruz del Sur, una misión fundamental de no solo promover autores latinoamericanos, sino también promover la traducción y la creación de un público especializado para esos autores, porque nuestro trabajo como editores es ese, no solamente poner los libros allí, sino crear un público para los libros que estamos produciendo. Y Caillois va a cumplir ese papel a partir de los años 50 con su colección La Cruz del Sur, crear un público para la literatura latinoamericana traducida en Francia. Al título de Borges en el 51 le van a seguir 52 títulos que a lo largo de 2 décadas no solo van a difundir una idea de América Latina, sino que van a crear una biblioteca latinoamericana en francés. La lista de autores resulta sencillamente impresionante, porque junto a Borges vamos a encontrar a Miguel Ángel Asturias, a Carpentier, a Cortázar, a Arriola, Arguedas, Rulfo, Cabrera Infante, Gallegos, Ribeiro, Amorín, Amado, Otelo Silva, Alegría, y paro de contar con el muy joven Mario Vargas Llosa, que en 1964 publica la primera traducción de La ciudad y los perros en Francia. Mario Vargas Llosa se entrevista, conoció a Roger Caillois, si quieren pregúntenle a él un poco lo que fue su primera entrevista con Roger Caillois y lo que Caillois le contó de lo que para él era la literatura latinoamericana. La Cruz del Sur fue un auténtico trampolín pues, para la literatura latinoamericana en Francia y más que un trampolín, porque de alguna manera preparó el boom a nivel internacional de los años 60. Muchos de los autores de la colección, estoy pensando en Cortázar y en el propio Vargas Llosa, empiezan a ser conocidos en Francia como autores de la Cruz del Sur antes de ser conocidos como escritores del boom. Y una vez que el boom se instala en los años 60, pasa algo que es muy importante. Muchos de los editores suecos, noruegos, norteamericanos incluso, no leen castellano, leen francés, que es la lengua literaria por excelencia. Entonces, ¿cómo van a tener acceso a la literatura de Asturias? ¿Cómo van a descubrir a Carpentier? ¿Cómo van a descubrir al propio Cortázar? Es pidiéndole a Caillois que les envíe sus traducciones desde París, y las traducciones de Caillois van a servir pues, de vehículo o de intermediarios para el lanzamiento de esta literatura a nivel internacional. Caillois va a ponerle fin a su colección en los años 70, cuando él considera que la literatura latinoamericana tiene ya su lugar pleno
en la catálogo de la colección del mundo entero, du Monde Entier, que es la colección de Gallimard dedicada a literatura internacional, y a partir de los años 80 y 90 vamos a tener 2 editores más que van a seguir cumpliendo este papel. El primero es Héctor Bianchotti, que va a trabajar en Gallimard hasta el año 90, y a partir del año 90 será el cubano Severo Sarduy. Hoy en día, pues, para terminar, la colección sigue manteniendo, digamos, su fondo, es la parte más importante, ha tratado de preservar su fondo. Hemos tratado también de cambiar las traducciones, de renovar ese fondo a través de nuevas traducciones, porque las traducciones también envejecen, y eso es algo que un editor tiene que saber. Y finalmente hemos tratado de ir incorporando nuevos autores, tanto figuras clásicas como Ricardo Piglia o Sergio Pitol, como autores más nuevos como Yuri Herrera o Álvaro Enrique. La idea hoy es muy distinta, de trabajar con literatura latinoamericana es muy distinta que hace 20 o 30 años, porque hoy la literatura latinoamericana está instalada ya plenamente en el paisaje literario francés e internacional, pero lo que sí hemos aprendido a hacer y seguimos haciendo es trabajar, como lo hizo Larbaud desde un comienzo, en red con todos los demás, es decir, con los críticos, con los universitarios, con los autores, con los editores de este lado del Atlántico, y saber que en nuestra relación directa con ellos pues está parte del éxito que podamos tener para conseguir autores nuevos y colocarlos dentro de un mercado como el francés. Muchas gracias. Muy bien. Bien, Darío Villanueva sigue con una consideración transatlántica. Muchas gracias. No es por protocolo, sino de todo corazón que agradezco al Gobierno de Panamá la organización de este congreso, junto con el Instituto Cervantes y la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Real Academia Española. El título que le he puesto a estas páginas es El sistema transatlántico de nuestra literatura. Así como no es imaginable una literatura sin lengua, la mera presencia de esta no es condición suficiente para la existencia de una literatura. Mas si la lengua en sí misma es ya un fenómeno de sociedad sobre el que el genio individual del hablante solo puede influir dentro de unos márgenes que los grandes artistas de la palabra han sido capaces de ampliar extraordinariamente, otro tanto cabe decir de la literatura, que hoy por hoy se tiende a ver como un sistema complejo en el que, además del creador de los textos y de sus lectores, desempeñan un papel decisivo otros elementos que median entre unos y otros, contribuyendo a que los libros lleguen a sus destinatarios y adquieran toda la resonancia que instituciones como la crítica y la enseñanza u otras formas de recreación pueden proporcionarles, entre ellas, por ejemplo, las adaptaciones cinematográficas o televisivas. Entendidas así las cosas, cada factor, proceso o agente de este sistema literario participa y depende de todos los demás, y tan solo desde esta perspectiva de conjunto se puede aprehender en un sentido pleno el significado de la literatura. Bien destacó todo esto Octavio Paz en su discurso de Alcalá con motivo del Premio Cervantes correspondiente a 1981, cuando afirmaba que por literatura no entendía simplemente una colección de autores y libros, sino una sociedad de obras, en la que el papel co-creador de los lectores es fundamental. Pero no lo es menos la presencia de una tradición literaria consolidada, su abanico de temas, procedimientos y estilos, con su canon de autoridades comúnmente aceptadas, de una crítica y una didáctica atentas a su análisis e interpretación, y de una industria cultural que mediante las casas editoras, las revistas y suplementos literarios y otras empresas afines, provea de cauce y de soporte a la pura creación y satisfaga las demandas de los lectores. La literatura no termina en el momento misterioso y germinal de la escritura en solitario del poema, la novela, el ensayo o el drama, pues entonces el texto apenas si tiene vida propia, más allá de su creador, de cuyo talento, percepción estética de la realidad, cosmovisión e incluso demonios personales, la obra pasa a ser cabal reflejo. En cierto modo, es entonces cuando la obra comienza a existir y se abre para ella un vasto panorama en el que no caben limitaciones espaciales ni temporales. Esta última idea
de que todos los libros y todos los autores son contemporáneos entre sí y en cierto modo también compatriotas, es fácilmente asimilable a la vieja afirmación de que la patria de un escritor es el lenguaje. Para Jorge Luis Borges, el lenguaje es nuestra tradición y tan solo le es dado a cada escritor el modificarla levemente, idea que también agradaría a Eliot, pues para él, en contra de los excesos románticos, la originalidad de un autor brilla tanto más cuanto mejor se incardina en la tradición a la que pertenece. Por supuesto que la tradición, no comprende solo una literatura, la literatura escrita en una sola lengua, pero cuando la lengua es tan amplia y fecunda como la española, constituye en sí misma todo un universo inagotable de recursos y posibilidades, tanto para los autores como para sus lectores. Así, nuestros escritores comparten un mismo idioma que adquiere en sus plumas o en sus teclados diferentes acentos literarios sumamente enriquecedores del acervo hispánico, pero participan a la vez y desde diferentes perspectivas de un sistema común en cuyo marco se institucionaliza una literatura. El Quijote y su autor desempeñan, y no solo a título retórico, una referencia importante en dicho sistema. Alejo Carpentier recuerda que de niño jugaba en su ciudad natal de La Habana al pie de una estatua de Don Miguel, al que considera un gran embajador de España a lo largo de los siglos. Jorge Luis Borges hace lo propio con sus primeras lecturas del Quijote a los 8 o 9 años de edad, cuando comprendió que su auténtico protagonista era un hidalgo tocado de la pasión del lector, lo que Carlos Fuentes llamará sin ambajes la locura de la lectura. Varios de los escritores galardonados con el premio que lleva su nombre han dedicado ensayos de reflexión y de interpretación al escritor alcalaíno y su inmortal novela, así Dámaso Alonso, Luis Rosales, Gonzalo Torrente Ballester, Carlos Fuentes o Francisco Ayala. La literatura entendida como el sistema de relaciones funcionales que venimos invocando favorece este intercambio de papeles. El escritor ha sido antes lector y puede convertirse en crítico de lo que otros han escrito, cuando no hacer de sus obras fuente de recreaciones originales, como puedan ser La Numancia de Rafael Alberti, representada en Montevideo por Margarita Xirgu, o el relato de Borges, apoteosis de la llamada posmodernidad, titulado Pierre Menard, autor de El Quijote, que no nos hace olvidar páginas suyas como Magias parciales del Quijote o la sucinta y emocionante Parábola de Cervantes y de Quijote. La concepción de literatura de la que trato incluye, pues, múltiples perspectivas que se entrecruzan entre sí y comprometen necesariamente la vida individual y la historia de los pueblos. Importa, para entender así las cosas, la posición desde la que se escribe y desde la que se lee, tanto en un sentido cronológico, institucional o intelectual, para quién se escribe o para quién se cree escribir, y hasta qué punto esta previsión del autor tiene que ver luego con la realidad de los hechos. Interesa qué saben unos y otros, los escritores y los lectores, de la tradición literaria común y de la foránea, cuáles son sus focos difusores centrales y cuáles los periféricos, dónde están los editores dispuestos a creer en el valor de un libro y porfiar por difundirlo, qué canales existen para acceder a ellos. Influye también, amén de las posibles mediaciones políticas o incluso censoriales, el apoyo que la reflexión intelectual dé a las creaciones poéticas, la presencia de la crítica y su rigor, el repertorio de formas, estilos, temas y planteamientos cosmovisionarios que cada comunidad interpretativa hace suyos y, en definitiva, los horizontes desde los que los lectores, tanto a título individual como colectivo, esperan y reciban cada nuevo título en concreto. Cuando en un momento dado se alcanza un alto nivel de convergencia en relación a la mayoría de los factores enumerados y otros tantos que podríamos añadir, y cuando la circulación de los mismos a lo largo y lo ancho de una vasta comunidad geográfica es libre y activa, como de hecho ocurre con lo escrito en español en la península europea y en el continente americano, entonces podemos hablar de un verdadero sistema literario vivo. Miguel Delibes hizo viajar a Chile al bedel y cazador Lorenzo, protagonista castellano de Diario de un emigrante, novela de 1958, y la habanera Dulce María Loinaz publicó ese mismo año su libro de viajes Un verano en Tenerife.
El dramaturgo Antonio Buero Vallejo construye una de sus últimas piezas sobre los motivos que le proporcionan la leyenda americana de Xoguec, su anciano padre Curuzco, cacique de los indios yonemas de Nuchalcán, de Michila y de Nulú. Jorge Guillén, que ya había profesado en la Universidad Bogotana de los Andes, recibió antes que el premio Cervantes el premio Alfonso Reyes, concedido por México. Su primer intento fallido de sonetear lo realizó Gerardo Diego a los 14 años, utilizando como fuente de inspiración El Quijote, y el encuentro personal de Gerardo Diego en 1918 con el poeta chileno Vicente Huidobro le abrió los ojos al creacionismo. A Borges ya lo conocía Gerardo Diego de sus tertulias madrileñas, antes de que Diego viajara en 1928 a Buenos Aires y Montevideo, y con él compartirá el Cervantes en 1979. Juan Carlos Onetti vive entre ambas ciudades rioplatenses hasta su traslado definitivo a Madrid en 1975. Buenos Aires acoge su primera obra en periódicos como La Nación, revistas como Sur y editoriales como Sudamericana o Compañía Fabril Editora, mientras que el escritor uruguayo publica en Montevideo el semanario Marcha, pero desde Dejemos hablar al viento, su obra ya se edita en España, donde Onetti se siente identificado y así lo manifiesta emocionalmente en su discurso de 1981 con, cito, los miles de hijos de América que han hallado su nueva patria en la patria de Cervantes. México había hecho otro tanto con los españoles del exilio republicano, algunos de los cuales, todos poetas, Emilio Prados, José Moreno Villa, Luis Cernuda, León Felipe, muertos allí, Rafael Alberti citó y recitó en el Paraninfo de Alcalá un día de abril de 1984. Entre los cientos de los acogidos por el presidente Cárdenas se encontraba don Manuel Pedroso, antiguo rector de la Universidad de Sevilla, que le enseñó a Carlos Fuentes, como él mismo recuerda, los principios del derecho de las gentes, no intervención, determinación, solución pacífica de controversias, convivencia de sistemas. En la biografía de este escritor, Carlos Fuentes, al que quiero hacer un especial recuerdo emocionado, como amigo que se ha ido, se cumplen con plenitud las extraordinarias posibilidades que el ámbito hispánico permite. Fuentes, nacido en Panamá, residente en Quito, Montevideo, Santiago de Chile y Buenos Aires, cuenta ya con una obra reconocida y apreciada cuando en 1967 gana el premio Biblioteca Breve, literariamente el más importante de España, con la novela Cambio de piel, que no obstante la censura impide publicar en el lado español del Atlántico y deberá hacerlo Joaquín Mortiz en México. Su obra de 1975, Terra Nostra, comenzada a escribir inmediatamente después de Cambio de piel, es un monumento impresionante a la pasión conflictiva de los mexicanos para con España y obtuvo por su parte el premio Javier Villaurrutia y el venezolano Rómulo Gallegos. La noticia de la concesión del premio Cervantes le llegó a Carlos Fuentes justamente cuando enseñaba en la Universidad de Harvard un curso titulado La tradición de la Mancha, sobre el Quijote como iniciador de la novela moderna, tema de uno de sus libros de crítica literaria, Cervantes o la crítica de la lectura, de 1976. En otro de estos libros, La nueva novela hispanoamericana, Fuentes propone a Juan Goytisolo, junto a Vargas Llosa, Carpentier, García Márquez o Cortázar, como representante del encuentro de la novela española con la que se escribe en Latinoamérica, y concluye con una tesis que viene a justificar la plausibilidad de cuanto estoy intentando exponerles. Cito: el fin del regionalismo latinoamericano coincide con el fin del universalismo europeo. Todos somos centrales en la medida que todos somos excéntricos. ¿Acaso haya sido Ramón del Valle-Inclán uno de los escritores en que esta percepción se hizo más patente modernamente, por mor con toda certeza de dos condiciones personales suyas que actuaron de forma complementaria a estos efectos? Por una parte está su pertenencia a una comunidad española en la que la lengua común convive con la vernácula, en este caso el gallego, y por otra su precoz experiencia americana, que se remonta a 1892 y de la que surgió su sonata de estío de ambientación mexicana.
Ambos sustratos justifican una actitud del escritor extraordinariamente libre, pero muy creativa, hacia la lengua metropolitana, hacia el castellano, más que español, diríamos en este caso. Frente al casticismo del escritor, geográfica y vitalmente anclado en la entraña idiomática, que tiene una intuición espontánea, clara y distinta de cómo se deben decir las cosas y cuáles son las reglas que nunca se han de transgredir, existen otros artistas de la palabra que desde la periferia de la lengua predominante, la manipulan y la violentan, sin llegar a destruirla, sino todo lo contrario, llegando a dotarla de enorme creatividad, como es el caso, entre otros muchos, de Valle Inclán. Con su Tirano Banderas, obra conocida y admirada por Miguel Ángel Asturias, quedó acuñada una lengua literaria franca que incluye en un mismo párrafo, cito, modismos americanos de todos los países, desde el modo lépero al modo gaucho, según reza una carta del autor al polígrafo mexicano Alfonso Reyes, fechada en noviembre de 1923. Ya termino. Este modelo valleinclaniano de la novela de dictador se actualiza en otra obra cervantesca, Yo el Supremo, del paraguayo Augusto Roa Bastos, a quien la dictadura que arrojaba su país le obliga a publicarla en Buenos Aires, como antes lo había ocurrido también con Hijo del Hombre, ganadora del concurso de la benemérita editorial Losada, constituida por un español en 1938, tras romper con su sello editorial Espasa Calpe, que lo había enviado para dirigir sus negocios en América del Sur. Gonzalo Losada, amigo de sus escritores, entendía que las editoriales eran empresas que producían cultura y contó desde un principio con el apoyo de intelectuales españoles e hispanoamericanos como Guillermo de Torre, Pedro Enrique Zureña, Amado Alonso, el filósofo hispano-argentino Francisco Romero y el artista gráfico Atilo Rossi. Su papel de mediador de importancia suma, pues no solo creó una sólida industria argentina del libro, que luego extendió con filiales en Perú, Chile, Colombia y Uruguay, sino que con el fin de la guerra civil y el yermo cultural consiguiente en España, vino a heredar el cetro de la hegemonía editorial en lengua española y de surtirnos a los lectores españoles de imprescindibles obras que de otro modo no alcanzaríamos a leer. Creo, en fin, que pocas literaturas como la escrita en lengua española pueden ofrecer un sistema tan integrado y estable de relaciones entre factores como tradición y renovación, escritores y público, centros y periferias, modelos y excepciones, creadores y mediadores, censura y libertad, críticas y lectores. Hablando, pues, de una literatura en dos continentes, tiene pleno sentido, aquí más allá de lo meramente geográfico. La prueba está en los datos y estos se podrían multiplicar, no solo a partir de las personalidades y trayectorias de los poetas, editores, novelistas, críticos, ilustradores, investigadores, ensayistas, trovadores, dramaturgos, libreros, agentes literarios, inquisidores, académicos, traductores y lectores citados, sino también a partir de las de todos los que no he podido mencionar aún, estando en mis papeles a causa del tiempo limitado que con toda legitimidad me han concedido nuestro señor don Julio Ortega y nuestro presidente don Gerardo Piña Rosales. El profesor Rogelio Rodríguez Coronel va a ocuparse nada menos que de la literatura cubana en las redes transatlánticas en 10 minutos. En realidad, bueno, primero me descuentan los agradecimientos, ¿no? Sí, sí. Agradezco yo también, ¿se oye? ¿Se oye bien? Agradezco también todo el apoyo del gobierno panameño, de la RAE, de la Asociación de Academias, en la realización de este congreso que tanto nos nutre a todos. Pero en realidad yo no voy a hablar lo que ha dicho Julio, yo voy a hacer otra propuesta. Yo voy a proponer hablar de redes transoceánicas y no transatlánticas simplemente. Y creo que con la exposición de Darío Villanueva queda suficientemente esclarecidas esas vastas y riquísimas relaciones a través de más de 5 siglos, digamos, entre España y América. Yo quiero hacer otra propuesta. Se llama así la literatura cubana en las redes transoceánicas.
Abundan los estudios literarios que escrutan los diálogos sostenidos en tierras cubanas entre la cultura española y la africana, generalmente amparado en los procesos de transculturación descritos por el sabio Fernando Ortiz. Sin embargo, muy pocos son los que se han detenido en la urdimbre que se crea cuando tercia en estos diálogos la cultura china, presente en la textura cubana desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando primero a partir de 1847 comenzaron a llegar los llamados culíes para sustituir en condiciones semiesclavas el trabajo de los negros en las plantaciones azucareras, y luego la inmigración de los chinos californianos, así llamados por el antropólogo Pérez de la Riva, a los que arribaron a partir de 1860 y conformaron una clase socioeconómica diferente por el capital que trajo consigo desde la Norteamérica de la fiebre del oro. La influencia de estos últimos, de los californianos, se puso de relieve inmediatamente por el desarrollo de sociedades clánicas, deportivas y culturales que conformaron el barrio chino habanero, espacio donde inicialmente se promovió la reproducción en la isla de los elementos esenciales de la cultura china. En La Habana, los chinos conformaron la más antigua y estable comunidad asiática en el Nuevo Mundo durante el siglo XIX. En la literatura insular, la huella china en la obra de autores como Ramón Mesa, Alfonso Hernández Catá, Regino Pedroso, José Lezama Lima o Severo Sarduí, entre otros, amplía las riquezas analíticas y ratifica el valor del libro como expresión y memoria del tejido multicultural. De Carmela, 1887, de Mesa, a De donde son los cantantes de Sarduí, durante 80 años, se ha producido un proceso de asimilación que transita por la mera constatación referencial hasta las más fértiles hibridaciones. El sistema cultural cubano, al igual que el latinoamericano y el caribeño en menor o mayor grado, se reconoce a sí mismo como estructura inclusiva, dialogante, ajena a toda xenofobia, pero reacio a cualquier elemento que a la larga resulte desintegrador. Esta generosidad y a la vez resistencia se debe a mi juicio a los complejos procesos interculturales que han tenido lugar en Cuba. Para dar fe de ello, sobre todo el diálogo con la cultura china, hay que tener en cuenta la urdimbre contradictoria de los entrecruzamientos de razas, etnias y clases sociales, de modelos y maneras a través de los mares. Este tejido en la literatura adquiere la fijeza de la escritura en una lengua, el español, que modela en su código los signos trasvasados. Me detendré en dos muestras significativas atendiendo a discursos distintos e intenciones y logros. El ciruelo de Joan Peifú, enigmático poemario Regino Pedroso, y De dónde son los cantantes, la novela de Severo Sarduí con destellos hacia el porvenir. Tanto Pedroso como Sarduí son representativos de un fenotipo particular cubano, el mulato chino, convergencia de sangre española, africana y china. Ambos, de maneras distintas, exploran la huella asiática en su creación literaria. El ciruelo de Joan Peifú, poema chino de 1955 del poeta Regino Pedroso, por los asuntos que aborda, por el tono del sujeto lírico, la tropología que lo sustenta, la estructuración de los textos, se erige como un caso único de la poesía cubana. Es un tributo del autor a sus ancestros, pero también una mirada oblicua a su tiempo. A la manera cervantina, Pedroso se declara traductor de un manejo de papeles amarillos pertenecientes a un desconocido antecesor chino. La empresa ha resultado particularmente penosa, nos dice, porque ha tenido que acoplar y refundir, cito, dos hemisferios tan disímiles en sentimiento y saber como son el mundo del Oriente y el mundo occidental. En efecto, la labor de transustanciación debió ser ardua, sobre todo por tratarse de un discurso poético, cuyos signos constitutivos en español y en chino muestran diferencias estructurales desde sus fundamentos. En su forma clásica, la poesía china intenta apresar el camino, el Tao, y la vía unitiva en que se manifiesta la búsqueda del equilibrio entre el yin y el yang, y sobre todo pretende ser la manifestación y plasmación de la gran tríada cielo, tierra, hombre, Tien, Ti, Yen. Este espíritu sustenta el ciruelo. El conjunto de 60 textos constituye un poemario por su unidad expresiva, por el tono, la posición del sujeto lírico, su tropología,
así como por remedar el aura de la poesía china antigua, y también por su temática, afiliado a una zona de vocación filosófica laoziana y confuciana, característica de una tendencia al quehacer poético asiático, en convivencia con principios del cristianismo. Cito unos versos: por mis mejillas ruedan las lágrimas devotas, pienso en la cruz sangrante de un cruel martirologio, dice el sujeto lírico en Los caballitos de Taiping. Y en Retorno de los mandarines se encuentran los siguientes versos: somos mortales, débiles, por frágiles pecamos, pero el cielo perdona si hay arrepentimiento. Calzado por una nota que reconoce, aunque espíritu taoísta confuciano, tal razonamiento de Yuan Peifu son signos evidentes de que su mente no era extraña a las seráficas esencias del más puro cristianismo. El desafío estético que asumió Pedroso para esta transcodificación se plasma a través de un recurso estructural que diseña todo el libro. Yuan Peifu, que según dice el prólogo vivió bajo la dinastía de los Qing de 1644, fue esa dinastía hasta 1912, periodo cultural en que concluye el acatamiento de los cánones de la poesía clásica antigua, ha dejado un poemario conformado por diálogo escrito entre el maestro y su discípulo, como podremos encontrar en los 4 libros de Confucio y siguiendo la tradición en algunos textos de la dinastía Tang. De la obra del taoísta Chuang-Tzu, Chuang-Tzu, que vivió alrededor de cerca del 369 a.C. al 290, creo que Pedroso toma la perspectiva filosófica y dialogante que estructura el ciruelo de Yuan Peifu. La concepción de un sujeto poemático que ostenta el punto de vista del discípulo, que inquiera al maestro, a la manera de conversación de Yen Wei con Confucio o Chuang-Tzu, es el resorte fundamental para la conformación del poemario. Otro modelo posible desde el punto de vista de la crítica social es la obra de Tu Fu, que vivió después de Cristo del 712 al 770, quien fuera uno de los más grandes poetas de la antigüedad clásica china. Mientras que su amigo Li Po siguió una tendencia de aliento romántico, Tu Fu fue representante de una corriente realista en la poesía china, nutrida por una experiencia vital llena de zozobras, de ascensos y caídas, pobreza y miseria. Su poesía de crítica social introdujo una novedad en la creación literaria de su época, pues encontró asuntos en la cotidianidad social y humana más prosaica. Sus temas predilectos, sobre todo en la etapa de madurez, fueron las angustias de su pueblo por las guerras, la explotación sufrida por los mandarines corruptos, la vida miserable de los sectores poblacionales menos favorecidos y también la exaltación de la naturaleza y el anhelo de una vida sencilla, tranquila, en armonía con el universo. La poesía de Tu Fu posee un sello melancólico, tristeza que proviene de profundas laceraciones morales causadas por la observación social, resonancia que encuentro en el libro de Pedroso. Como Tu Fu en su época, Pedroso de manera indirecta en la suya, con una sonrisa escéptica, ilustra la feria de la vida, cito el poema La Feria de Tianjin, a la que acude el hombre con sus múltiples máscaras. Por esta vía, el ciruelo de Yuan Peifu resulta una magnífica alegoría del contexto social frustrante y del arribismo introducido después de la lucha en contra de la dictadura de Gerardo Machado en los años 30. Como muestra, léanse los poemas que conforman 5 amigos. Otra es la propuesta de Sarduy en De Donde Son los Cantantes, novela de aliento taoísta, basada en la superposición de planos culturales que integran la identidad de la cultura cubana, el hispánico, el africano y el chino. Esta concepción del escritor, distante del proceso de transculturación entre lo hispánico y lo africano descrito por Fernando Ortiz, está en la base de su exitosa teoría de lo neobarroco, en la cual desempeña un papel determinante la observación del rastro chino en la cultura cubana. En su libro ensayístico escrito sobre un cuerpo, explicita la poética de su novela, un cuerpo verbal como espacio de representación de estratos que se superponen. La peculiaridad del discurso narrativo de Sarduy estriba en la estructuración de un universo donde el rito de la metamorfosis, multiplicidad gozosa de máscaras superpuestas, o de la anamorfosis, imagen deforme y confusa, o uniforme y nítida según el punto de focalización, borra los límites logocéntricos del entendimiento para situar al lector en un nuevo estadio de comprensión. La construcción fragmentaria del texto, discontinua, proyectada en distintos planos espaciales, con diversos grados de opacidad y transparencia, encuentra su unidad en el carácter sincrético de la imagen teatral.
Sincrético no como mezcla o fusión que conduce a un paradigma de mestizaje, tal como ocurría en un proceso de transculturación, sino como interrelación continua de lo diverso. De ahí las máscaras sucesivas, las metamorfosis, los transvestismos. Este carácter sincrético le otorga a la novela su sentido de ritualización de una experiencia que en principio es histórica, pero que realiza su transfiguración artística en un reordenamiento de los signos. La desconstrucción de la linealidad de la fábula y reintegración que fija la escritura se subraya en la constante reflexión del discurso literario acerca de sí mismo, por la exhibición de su literaturidad en cuanto a materia verbal sacralizadora. Es el signo explayándose en su consagración. Textos, ceremonia, transvestismo, máscara, metamorfosis o mutaciones son marcas visibles de la huella de la cultura china, más extensiva, oriental, africana y española, en la creación del sardí como signos dialogantes. He aquí